El tema es Rodolfo II de Habsburgo, el emperador alquimista. Así que a mí me gustan los príncipes que hacen otra cosa, porque son poquísimos. Casi todos los príncipes no hacen otra cosa. Ni siquiera hacen nada en general los príncipes, ¿no? Pero este sí, era un emperador alquimista. Nació en Viena, como suele ocurrir con todos los Habsburgos, el 18 de julio del año 1552. Su madre era María, la hija de Carlos V. Estoy hablando de Carlos V de Alemania, pero Carlos I de España. El papá de Rodolfo, Maximiliano II, era hijo del emperador Fernando I. La mamá de Rodolfo era, igual que su hermano, el rey Felipe II de España, fanática católica. Todos conocen a Felipe, ese hombre que se nos presenta como la encarnación misma de la intolerancia religiosa, ¿no? Un hombre vestido de negro, virtuoso, pero demasiado virtuoso, ¿no? Para algunos, como para los calvinistas, el mismísimo diablo. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor los calvinistas también eran el mismísimo diablo. Pero esta mujer, la mamá de Rodolfo, que era la hermana de Felipe, también era fanática católica. En cambio, el papá, Maximiliano, era un modelo de tolerancia, se sentía muy poco ligado a la iglesia, incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Era un gesto de intolerancia, desde luego. Rodolfito, contra el deseo de su papá, fue enviado a la edad de 11 años a España para que lo educara Felipe II. Porque la vieja quería convertir al heredero en un auténtico soberano de la Contrarreforma. Así que se lo mandó a Felipe. Muy bien, al tío, ¿no? Llegó a Madrid, este muchacho, Rodolfo, el joven Habsburgo, y se aburrió muchísimo porque Felipe lo educó bajo los preceptos aristotélico-tomistas. Le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes, y les dijo que debían combatirse tales prácticas. Un día Rodolfo y su hermano Ernesto, que también andaba por ahí, fueron llevados a presenciar un auto de fe, es decir, fueron a ver cómo quemaban a un niñato por supuestas herejías o brujerías. A este lo estaban quemando con maderos verdes para que el suplicio se prolongara, y a Rodolfo no le gustó aquello, no le gustó. Más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. Rodolfo era feo, medio gordo, y estaba todo el tiempo colorado. Veo esos tipos que se ponen colorados como cogote de polaco, sí, apoplético, ¿no? Y él se sentía muy avergonzado de ese color y se maquillaba constantemente para disimular el eterno sonrojo que padecía. Su carácter, ¿usted conoce algunos de ellos? Sí, algunos conozco. Algunos conozco, pero no los voy a nombrar. No, pero conozco. Su carácter no era estable. Los médicos de la corte de Viena dijeron que padecía locura latente y a veces floreciente. Mira. Bueno, él sí estaba loco, ¿no? A veces se lo notaba y a veces no. Estaba loco, eso era lo principal. Más tarde se ha dicho que la locura de Rodolfo era maníaco-depresiva, que era muy melancólico, y parece que esa característica empezó a notarse cuando otro amigo de este programa, el rey Enrique IV de Francia, le arrebató la mano de María de Medici. Usted sabe que Enrique se casó con María y este Rodolfo estaba un poco enamorado de María. Pero hubo intrigas diplomáticas que operaron a favor de Enrique. Hay que decir que Enrique no estaba enamorado de María de Medici, pero necesitaba guita, el tesoro francés, y los Medici, con tal de emparentar con un rey de cartel, eran capaces de hacer algún aporte. Recuérdese que eran banqueros, no eran muy nobles que digamos, pero tenían guita. Bueno, todo este episodio lo puso muy nervioso al pobre Rodolfo, y volvió a Viena, se empezó a interesar por la astrología y la alquimia. Parece ser que había encontrado en la corte algunos objetos extraños, entre ellos un vaso de Ágata Christie, sí. Un vaso de Ágata de 75 centímetros de altura, que según la tradición había sido traído por los cruzados a Europa en 1204. Una leyenda decía que era ni más ni menos que el mismo cáliz en que había bebido Jesús en la última cena. Quiere decir
que para algunos cortesanos esto era ni más ni menos que el Santo Grial. El Santo Grial. Y ya se sabe que la visión y el contacto del Santo Grial proporcionan la inmortalidad. Y Rodolfo exigió que le pusieran este vasito en la habitación, y ahí encerrado se pasaba largas horas mirando el vaso a la espera de algún prodigio. Bueno, pero nada. Le gustaban también las joyas. En 1572 fue coronado rey de Hungría, en 1575 de Bohemia, y no le gustaron las coronas que le dieron en estas ceremonias. Entonces hizo hacer otra, tan llena de piedras preciosas y tan pesada, Stronati, que le lastimaba el marote. Era tan pesada que no podía ni estar parado el tipo. Andaba así, cuando quería caminar con la corona se balanceaba de un lado para otro como zapallo en carro. Por ahí se murió Maximiliano, el papá, ¿no? Y Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán. Y en ese momento aparecieron algunos problemas. Parece que en el testamento Maximiliano, el papá, había dejado todo a Rodolfo, y había un hermano, Matías, muy ambicioso, que se enojó porque no había ligado absolutamente nada. Entonces se fue del país y buscó aliados entre los franceses, holandeses y españoles para combatir a su hermano con el pretexto de que estaba loco. Matías sostenía que el hermano estaba loco y en eso acertaba, desde luego, pero quería destronarlo, diciendo, bueno, si está loco no puede gobernar, así que aquí estoy yo. El caso es que, emperador ya, Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado. Se estableció en un espeluznante castillo de Praga que metía miedo de solo mirarlo. Empezó a llamar a algunos personajes extravagantes a la corte. Uno de ellos fue Tadeo Agesius, un médico de Praga, que se hacía pasar por matemático, astrólogo, astrónomo y alquimista. No sé cómo hace uno hacerse pasar por matemático, astrólogo, astrónomo y alquimista. Se hizo, este muchacho Tadeo, se hizo maestro del emperador en todas esas actividades. Y el emperador empezó a estudiar como loco, invitó a su reino a muchos sabios, a los orfebres judíos. Entre ellos, entre los orfebres judíos, estaba David Gans, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas. Se llamaban así porque su dueño era no Raúl Alfonsín, sino el rey castellano Alfonso X el Sabio. En una descripción de las estrellas era una descripción de las estrellas, esta obra de Alfonsín, de Alfonso el Sabio, que habían sido traducidas mejor dicho, que habían sido escritas en español y después fueron traducidas, ¿no? Después hubo una traducción al alemán, que quizá era esta misma, seguramente era esta misma, claro, la que hablaba alemán en Habsburgo, y estas fueron utilizadas por Kepler en la misma corte de Rodolfo. Pero bueno, había también ahí, además de orfebres judíos y sabios, una banda de alquimistas. Dicen que había unos 200 al servicio del emperador. Tadeo Agesius tenía por tarea comprobar los conocimientos de los recién llegados. Llegaba un alquimista, lo agarraba a Tadeo y le tomaba examen. Dígame, ¿qué es esto? Un atanor, decía el tipo. Muy bien. ¿Y esto? No sé, una liquitara. ¿Y esto es elixir? No es elixir, tómesela. Así era, ¿no? Una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, quien tenía mucha pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención del oro. Y Augusto esperó una recompensa, ¿no?, por ese poema, y Agesius le envió una bolsita muy coqueta, totalmente vacía. Y tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que sabes cómo crear oro, crea tanto como te parece merecer, le dijo. Estaba bien, según dicen los que aprobaban, ¿no? Los que aprobaban el examen de Agesius se hospedaban en la llamada y todavía hoy existente calle de los alquimistas en Praga. Algunos ministros apoyaban al emperador en esta pasión porque lo querían mantener ocupado mientras ellos hacían de las suyas con el destino del imperio.
Llegaron entonces a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, hechiceros, adivinos y cada tanto un verdadero científico. Hieronymus Scotus fue un personaje al servicio de Rodolfo que había sido anteriormente consejero de Catalina de Medici, la mujer del rey Enrique II, ¿no?, de Francia. Su especialidad eran muñecos mágicos, eran reproducciones de los enemigos de la casa que este hombre atravesaba con agujas para darles muerte. Una especie de vuduismo, de vudú europeo. También nuestro amigo Scotus confeccionaba amuletos de la suerte y espejos proféticos. Y se ganó el favor de Rodolfo a mostrarle su famoso espejo. Parece que gracias a estos espejos, Scotus se había ganado la confianza de mucha gente, entre ellos el arzobispo de Colonia, a quien le había mostrado en un espejo a la mujer más hermosa del Uruguay, digo del mundo, pero no de Colonia, Uruguay. No, claro, allá Colonia no le va. Claro, Argentina. Y para casarse con ella, el arzobispo se convirtió al calvinismo, todo un lío, pero bueno, esto yo creo que lo hemos contado, pero deberíamos contarlo de nuevo. Eso es otra historia. En todo caso, este hombre tenía, el Scotus, tenía unos espejos en cuyas lunas se mostraba lo que uno quería ver, o lo que él quería que uno viera, o saber, ¿no? El caso es que Scotus fue nombrado por Rodolfo exorcista imperial, atención, exorcista imperial, o sea, no un exorcista aficionado, sino verdaderamente un empleado del Estado. Como en la Argentina sería un exorcista nacional, oficial. Y lo enviaba a hacer servicios diplomáticos y también para conseguirle mina, vamos a decirlo de una vez, ¿no? En realidad, qué exorcismo ni qué servicio diplomático, lo que el Reinaldo quería eran minas. En realidad pocas veces Rodolfo salía del castillo, así que tenía que mandar a otro a buscar minas. Tuvo 6 hijos, pero esos 6 hijos fueron todos de chicas que le traía Scotus. La mayoría de ellas en realidad eran prostitutas, que el mago como tal convertía en princesas para presentárselas al emperador, ¿no? Le presento a la princesa de la Enramada, a la baronesa del Armenonville, a la duquesa de San Fernando y a la reina del Sonda. Bueno, la fama de Rodolfo y su locura llegó hasta Inglaterra, y en 1584 apareció en Praga nuestro amigo, el alquimista John Dee. También él le proporcionó a Rodolfo otro espejo, un espejo milagroso. Con 2 de estos espejos y una estrella magnética, Dee construyó un instrumento con el cual se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Pero esto no era magia, ¿no? Una especie de primitivo telégrafo. El caso es que Rodolfo, gracias a este ingenio, se enteró de los resultados de las batallas que su ejército libraba muy lejos de allí, aunque después de todo mucho nos interesaba el resultado, ¿no? Bien, los celos de algunos hicieron que Rodolfo lo echara a nuestro amigo John Dee de Praga. Parece que un tal Popple, que era el jefe del Partido Católico, le dijo a Rodolfo que John Dee lo hechizaba con una piedra mágica, y que conocía su futuro. Bueno. El aprendiz de Dee, llamado Kelly, continuó junto a Rodolfo y le entregó al emperador el elixir de la eterna juventud. Atención, el elixir de la eterna juventud. Y parece que llevó a cabo unas transmutaciones con ayuda de un polvo dorado, y siempre contra la voluntad del Partido Católico, que se oponía a que alguien convirtiese algo en oro. Y ser católico allí quería decir oponerse a que alguien convirtiese algo en oro. Así que por venganza le atribuyeron a Kelly un asesinato que no había cometido, lo encarcelaron y después lo liquidaron en la selva. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. Cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o militar, Rodolfo lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Besobar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Ya se sabe que aquel que se siente melancólico y que tiene un corazón demasiado palpitante debe tomar las famosas piedras de Besobar. Durante 11 años, entre 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie.
no estuvo para nadie durante 11 años. El señor no está. Llame en 1601. Bueno, todos decían que estaba hechizado. Un poco le levantó el ánimo la llegada del astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, nada menos, ¿no?, el de Benátech, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio. Un año más tarde, Brahe llevó a ese lugar nada menos que a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La madre de Kepler, ustedes saben, había sido quemada por bruja, y él a duras penas se había salvado con el hilo en una pata, porque sostenía algunos preceptos que no estaban muy de moda en aquel entonces. En el castillo Benátech pudo vivir con tranquilidad y tuvo a su disposición el mejor observatorio europeo. Un observatorio en aquel entonces era un lugar para mirar para arriba, había sí algunos instrumentos, alguna cosa. Rodolfo, queriendo aprender el secreto de las estrellas, nombró a Melchior Klesel canciller en Viena, y fue el propio Klesel quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo. ¿A favor de quién? De Matías, aquel hermano menor, ¿se acuerda que habíamos dejado olvidado? El hermano despechado. Y Rodolfo murió, sintió morir. No que lo mataron, no, se sintió morir, estaba enfermo, lo que sé. Su último pedido, cuando sintió que se moría, fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Dice, ya que me estoy muriendo, voy a mirar un cacho del vaso y chao. Por las dudas, para obtener mejor resultado, lo llenó con un licor que era tenido por misterioso y secreto, ¿no? Tomó un poco del licor de la inmortalidad en el vaso de la inmortalidad. Era un licor muy amargo, no saber qué era, ¿no? Y al cabo de unos minutos, murió. Sí que fracasó aquello del licor de frutas bebido en el Santo Grial. Tenía 60 años, el loco, ¿no? La alquimia y las ciencias ocultas han estado siempre en busca de la piedra filosofal, ¿no?, que convertía cualquier cosa en oro, y del elixir que proporcionaba la inmortalidad. Pero, según los propios alquimistas, esto no debe ser seguido al pie de la letra, y finalmente la piedra de toque produce una transformación superior, que es la transformación del propio alquimista, como hemos dicho muchas veces. Y aquí voy a aprovechar para leer un hermoso poema llamado El alquimista, que nos cuenta lo que suele suceder a quienes buscan el secreto del oro y el secreto de la vida eterna. Escribió Borges. Lento en el alba, un joven que han gastado la larga reflexión y las avaras vigilias, considera ensimismado los insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua, que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios, cuya ubicua faz es cada cosa, que explicara el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. ¿A quién podríamos dedicar esta relación? Lamento haber despertado a los muchachos que están durmiendo ahí con este aplauso. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, ya que de Viena y de locura hemos hablado, obviamente se me ocurre como dedicando al amigo Sigmund Freud,
que en ese lugar pensó también sobre el tema de la locura y los sufrimientos psíquicos, y me quedé pensando un poco en algunos de los objetos mágicos que aparecían en este relato. Por un lado un elixir que daba una eterna juventud, por otro un cáliz que daba la inmortalidad, y me quedé pensando que no son la misma cosa la juventud y la eternidad, No. Y que yo preferiría el elixir de la juventud, pero para disfrutar de la juventud es necesaria la mortalidad, es necesaria la muerte. Claro, la juventud es una idea mortal. Entonces, para ser joven hay que ser mortal. Por eso digo, bueno, no nos vaya a pasar como aquellos del capitán Gulliver, que tenían la inmortalidad. No, pero era una especie de langosta seca, pero se iban secando con los días, ¿te acuerdas? Claro. Así que bueno, si algún objeto me quiero regalar de estos, está muy bien, yo adhiero a lo que usted dice, tanto es así que el tema con el cual vamos a ilustrar esta charla tiene que ver con eso. Quizá uno no sueña con ser eterno, pero sí sueña con ser joven. La única inmortalidad que tiene algún sentido es un perpetuo regreso a la condición juvenil, pero siempre con un desarrollo en el tiempo, con un antes, una ahora y un después. La eternidad es vivir al mismo tiempo todos los instantes, no es la perpetuidad. Y es lo contrario de la juventud. Para ser joven, para que uno se sienta joven tiene que haber un desarrollo de la vida, si no eso no es juventud. Sueño de juventud escucharemos por Carlos Gardel.